Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos da la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley. Uno bastaba para cumplir el Antiguo Testamento, seguir la ley, pero eso era solo una preparación a la auténtica revelación que es Cristo. Y aunque en el Antiguo Testamento, antes de Moisés, no había la ley, y se dice pues que la fe viene de Abraham, y Abraham es el padre en la fe, lo es, pero los descendientes de verdad en la fe de Abraham son los cristianos, aquellos que viven realmente la fe en Cristo. Pero ha de ser una fe que es una fe vivida. Claro, la gente hoy en día, cuando hablamos de fe, mucha gente ya ni entiende. Bueno, sí, es que yo tengo fe, yo creo. Bueno, pues muchos sí, pero muchísimos que dicen que tienen fe no creen en nada. Porque es una fe, la del mundo moderno, que es la fe del sentimiento. Yo siento algo. Y entonces esa fe sentimental es una fe vacía, pero que muchos no se dan cuenta de que está vacía. No, sí, debe existir, yo creo que sí. La fe es la que mueve a la acción. La fe auténtica es la fe en Cristo nuestro Señor, que viene por medio del conocimiento de Cristo y el seguimiento a Cristo. Si no se conoce a Cristo, si no se le escucha a Él y no se le sigue, no hay fe. De ahí que tanta gente que dice que tiene fe, hoy se dice semicristiana o cristiana, y después resulta que tiene un Buda y adora a Buda, cuando Buda no es nadie, pero es igual, lo adora como si fuese un Dios, y lo tiene allí, y lo tiene como ejemplo, y mezcla cosas que no son cristianas con Cristo, y dices, a ver, ¿pero tú eres cristiano o no? No, yo soy creyente, pero ¿en qué crees? Y te das cuenta que no creen en nada, o en un batiburrillo que no se entiende, porque les falta la fe auténtica, creer en Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo. Y de allí, siguiendo sus mandamientos, entonces si uno se va haciendo cristiano cada día más, convirtiéndose cada día. Todo eso nos lo muestra también el Evangelio de hoy. Está Jesús hablando con la gente cuando una mujer pues lanza un piropo a Jesús. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús responde: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Claro, en el fondo el piropo es, pues la alabanza a su madre, ¿no? Bienaventurada tu madre. Bien. Y Jesús dice: mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y aquí viene el eterno problema. Para unos que no tienen ni idea, dicen: no, es que ves, los cristianos, esta devoción a María, ves, Jesús no acepta la devoción a la Virgen. Eso está mal visto. Hemos de tener devoción a todos nosotros que somos cristianos. Bienaventurados no la Virgen, sino nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Y dice: mira, que no va por ahí. Claro que bienaventurados los que escuchen la palabra de Dios y la cumplan. Claro que cada cristiano será bienaventurado si realmente se deja formar por Cristo y por su palabra y cumple su palabra. Faltaría más, eso es ser cristiano, es lo que decíamos antes. Pero aquí no es en desmérito de la Virgen, ni muchísimo menos,
porque el Evangelio nos lo dice claro, la primera que escucha la palabra de Dios y la cumple es María. Y la escucha por boca del ángel en la Anunciación. Y María será la primera que dirá: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y de ahí empieza la encarnación, empieza la Iglesia y empieza todo el misterio de salvación. Y lo es por este sí de María, de la Virgen. Ella es, sin duda, la más grande de todas. Y es la más grande y la más bienaventurada, primero por elección de Jesús mismo, de Dios mismo, que la crea única y especial, pero también porque ella pone toda su voluntad en seguir la palabra de Dios, en hacer lo que Dios quiera, en seguir su voluntad y en aceptar todo aquello que conlleva el seguir la voluntad de Dios, esas espadas que le atravesarán hasta el alma cuando vea la pasión, la muerte de Cristo. Pero también estará en la resurrección, en el don del Espíritu Santo, en el acompañamiento de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, y querrá acompañarnos de generación en generación en medio de los problemas de los cristianos de siempre, dándonos su mano y orientándonos. Esa orientación pues que viene de Lourdes, de Fátima, de otras apariciones de la Virgen, que nos hace entender que la primera lucha es contra el pecado, la lucha a favor de la gracia, la lucha por descubrir siempre a Cristo, de amarlo, escucharlo, seguirlo y heredar la vida eterna.